Papá, ya no estás para opinar. Eres viejo y solo sirves para cuidar niños. Eso me dijo mi hija, frente a toda la familia, en el cumpleaños de mi nieto, y en ese momento supe que algo se había roto para siempre. Yo, que trabajé 40 años con estas manos para darle todo. Yo, que crié a su hijo como si fuera mío después de perder a mi esposa. Me redujo a eso, un cuidador gratuito. Pero lo que ella no sabía es que al día siguiente yo cambiaría mi testamento y que, en silencio, dejaría todo preparado para que cuando llegara el momento, ella descubriera que su herencia se había ido junto con el respeto que me negaba. Lo que pasó después, ni yo lo imaginé. Hay días en que me detengo frente al espejo del pasillo, ese que cuelga junto a las fotografías familiares, y me pregunto en qué momento las arrugas se hicieron tan profundas. 74 años no son pocos, pero tampoco me parecen tantos cuando recuerdo que, hasta hace poco, era yo quien subía al tejado para arreglar las goteras, o quien pasaba horas arrodillado en el jardín, sembrando las dalias que tanto le gustaban a Carmen. Carmen, mi esposa. Ya van 5 años desde su partida, y todavía hay mañanas en que extiendo el brazo hacia su lado de la cama. Fuimos compañeros durante 46 años. Construimos esta casa juntos, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Criamos a nuestra única hija, Lucía, con todo el amor del que fuimos capaces. Carmen solía decir que yo era demasiado blando con la niña, pero ¿cómo no serlo? Desde que la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que daría mi vida por ella sin pensarlo. Mi Lucía, tan brillante, tan decidida, tan parecida a su madre en la firmeza de carácter, pero con mis ojos, o al menos eso decían todos. Estudió administración en la universidad, la primera de la familia en tener un título. Trabajé turnos dobles en la fábrica de muebles para pagarle cada semestre. Es una inversión en su futuro, le decía a Carmen cuando ella se preocupaba por los gastos. Nunca me arrepentí. Ahora Lucía tiene 42 años. Un buen puesto en una empresa de tecnología, un esposo arquitecto llamado Miguel y 2 hijos maravillosos, Joaquín de 11 años y Valentina de 8. Mis nietos, la luz de mis días. Después de que Carmen se fue, fueron ellos quienes me mantuvieron a flote. Sus visitas, sus risas, sus preguntas interminables sobre cómo era el mundo cuando yo era niño. ¿De verdad no había internet, abuelito?, me preguntaba Joaquín con los ojos como platos. Y entonces, ¿cómo sabían las cosas? Les contaba historias de mi infancia, de cuando los domingos eran para visitar a los abuelos, de los juegos en 1900 en la calle hasta que caía la noche, de cómo conocí a su abuela en un baile del pueblo. Joaquín siempre pedía una más, especialmente las de cuando yo era joven y trabajaba como carpintero antes de la fábrica. Abuelito, ¿me enseñarás a hacer una mesa como las tuyas?, me preguntaba, y yo le prometía que sí, que cuando fuera un poco mayor, hace 3 años, cuando Lucía recibió su ascenso, me pidió un favor que cambiaría mi rutina para siempre: cuidar a los niños después de la escuela. Miguel viajaba frecuentemente por su trabajo, y una niñera resultaba costosa. Papá, sería perfecto. Podrías recogerlos a las 3, darles la merienda, ayudarles con los deberes, y yo pasaría a buscarlos después de la oficina. Te haría bien tener compañía, me dijo. No lo dudé ni un segundo. Así comencé otra etapa de mi vida, quizás la más activa desde que me jubilé. Cada día era una pequeña aventura. Aprendí a navegar por aplicaciones de transporte para rastrear el autobús escolar. Memoricé horarios de actividades extraescolares, preparé meriendas saludables, siguiendo las instrucciones de Lucía. Me convertí en experto en consolar raspones, en ayudar con fracciones y verbos irregulares, en arbitrar discusiones sobre a quién le tocaba elegir el programa de televisión. Las tardes con mis nietos me daban propósito. Me sentía útil, necesario, cuando Valentina se dormía en mis brazos mientras le leía un cuento,
o cuando Joaquín me mostraba orgulloso un 10 en matemáticas diciendo, estudiamos juntos, abuelito. Sentía que estaba haciendo algo importante, que estaba contribuyendo. Cada vez que Lucía llegaba a recogerlos, parecía aliviada y agradecida. No sé qué haríamos sin ti, papá, me decía a menudo. Y yo le respondía que no tenía que agradecerme nada, que para eso estaba. Pero últimamente había notado ciertos cambios. Lucía revisaba mi trabajo como si fuera un empleado. Papá, te he dicho 1000 veces que Valentina no puede comer chocolate. O, ¿por qué dejaste que Joaquín viera ese programa? Sabes que tiene contenido inapropiado. Pequeñas críticas que se acumulaban, comentarios sobre mi memoria, sobre mi capacidad para seguir sus instrucciones cada vez más elaboradas. Hoy, mientras me miro en el espejo, veo a un hombre que ha trabajado duro toda su vida, un hombre que ha amado profundamente, que ha dado sin esperar nada a cambio. Veo las manos nudosas que construyeron muebles durante 30 años, que mecieron a mi hija y ahora a mis nietos. Veo ojos cansados pero todavía curiosos, que han visto cambiar el mundo varias veces. No, no me siento viejo. Diferente, sí, más pausado, más reflexivo, pero no inútil, nunca inútil. Mañana es el cumpleaños de Joaquín, 11 años. He estado trabajando en secreto en mi pequeño taller del garaje, preparándole un regalo especial, un ajedrez tallado a mano, con figuras inspiradas en esos personajes de fantasía que tanto le gustan. He pasado semanas cuidando cada detalle, recordando técnicas que creía olvidadas. Quiero que sea perfecto. También he estado pensando en mi testamento. No es algo que me guste contemplar, pero Carmen siempre decía que era mejor tener todo en orden. La casa, mis ahorros, el pequeño terreno que heredé de mi padre en las afueras, en todo está a nombre de Lucía. Lo decidimos así cuando redactamos el documento hace 10 años. Parecía lo natural, pero últimamente me pregunto si debería reconsiderarlo, no por desconfianza, sino por previsión. Mañana hablaré con ella, después de la fiesta, cuando los niños estén entretenidos. Le contaré sobre mis inquietudes, sobre cómo me he estado sintiendo, sobre esos comentarios que quizás ella no nota pero que a mí me duelen. Siempre hemos sido honestos el uno con el otro. Seguro lo entenderá. El reloj marca las 10:30. Es tarde y debo descansar. Mañana será un gran día, el cumpleaños de mi nieto, mi pequeño compañero de aventuras. Apago la luz del pasillo, dejando en penumbra ese rostro en el espejo que, a pesar de todo, todavía tiene mucho que ofrecer. El día amaneció radiante, uno de esos sábados de primavera que parecen hechos a medida para celebraciones. Me levanté temprano, como ha sido mi costumbre toda la vida. Algunos hábitos no cambian con la jubilación. El cuerpo recuerda los horarios de la fábrica, los años de responsabilidad. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina a repasar mentalmente todo lo que debía hacer. Lucía había insistido en que la fiesta se celebrara en mi casa. Tiene más espacio en el jardín, papá, y a los niños les encanta estar allí, me dijo. No me opuse, aunque sabía que significaría más trabajo. Había pasado la semana limpiando a fondo, recortando el césped, podando los rosales que Carmen plantó y que yo mantengo como un tributo silencioso a su memoria. El regalo de Joaquín. Esperaba en mi taller, envuelto en papel azul, su color favorito, con una cinta dorada. Lo había barnizado y pulido hasta que cada pieza brillaba con luz propia. Las torres con forma de dragones, los caballos como Pegasos, los alfiles como magos con pequeños bastones. Estaba orgulloso de mi trabajo. Esperaba que él lo estuviera también. A las 11 comenzaron los preparativos finales. Lucía y Miguel llegaron cargados de bolsas, decoraciones, comida, bebidas, una tarta encargada en la pastelería del centro. La casa se llenó de actividad. Me ofrecí a ayudar, pero Lucía parecía tener un plan meticuloso para cada cosa. Papá, mejor ve a cambiarte. Los invitados llegarán en 1 hora.
me dijo mientras desplegaba un mantel con motivos de superhéroes sobre la mesa del jardín. Su tono era amable pero firme, el que usa cuando quiere mantener el control de la situación. Obedecí sin protestar. Me puse mi camisa azul de botones, la que Carmen me regaló en nuestro último aniversario, y mis pantalones grises de vestir. Me eché un poco de esa colonia que mis nietos me dieron en Navidad, diciendo que olía a abuelito pero moderno. Me miré al espejo y sonreí satisfecho. No estaba mal para un setentón. Cuando bajé, la transformación era completa. El jardín estaba irreconocible. Globos de colores, guirnaldas, una mesa con regalos, otra con aperitivos. En una esquina, Miguel había instalado una pequeña zona con juegos. Todo parecía sacado de una revista. «Abuelito», la voz de Valentina me sacó de mi asombro. Vino corriendo y se abrazó a mis piernas. Llevaba un vestido rosa y una diadema con estrellas. «Hoy es el día especial de Joaquín». «Así es, princesa», le respondí, agachándome para darle un beso en la frente. «¿Y dónde está el cumpleañero?» «Está terminando de vestirse. Dice que quiere estar guapo porque vendrán niñas de su clase», contestó con una risita. Pronto, la casa se llenó de invitados, compañeros de escuela de Joaquín con sus padres, algunos vecinos con niños, amigos de la familia. El jardín bullía de risas y conversaciones. Me mantuve cerca de la parrilla, donde Miguel asaba hamburguesas y salchichas, ofreciendo mi ayuda de vez en cuando, aunque él insistía en que tenía todo bajo control. «Don Ernesto, disfrute de la fiesta», me decía con una sonrisa. Miguel siempre había sido respetuoso conmigo, incluso cariñoso a su manera reservada. «Se ha esmerado mucho con la casa, está preciosa». «Gracias, hijo. Es agradable verla llena de vida», respondí, conmovido por su consideración. Joaquín apareció finalmente, radiante en su camisa nueva y su pelo cuidadosamente peinado. Cuando me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuelito, ¿has visto cuánta gente ha venido? Hasta está Martina, la niña que te conté, que es tan buena en ciencias». Lo abracé fuertemente. «Claro que sí, campeón. Es tu día especial. Todos quieren celebrarte». La tarde transcurrió entre juegos organizados, música, risas. Observaba todo desde mi silla en la esquina del jardín, sintiendo una mezcla de felicidad y nostalgia. Pensaba en Carmen, en cómo habría disfrutado este momento, en cómo habría dirigido todo con su energía habitual, asegurándose de que cada niño se sintiera atendido. Fue cuando llegó el momento de la tarta, cuando todo cambió. Lucía había encargado un pastel elaborado, con la figura de un superhéroe en relieve y el nombre de Joaquín escrito con chocolate. Todos se reunieron alrededor de la mesa principal. Yo me acerqué también, colocándome junto a mi nieto, que me miró con complicidad. «Espera», dije notando algo. «Las velas no están puestas en orden y faltan los platitos para servir». Lucía, que estaba ocupada encendiendo las velas, se detuvo. Me miró con lo que solo puedo describir como irritación. «Papá, ya me ocupo». Tenemos todo calculado. Solo digo que sería más práctico tener los platitos cerca», insistí, queriendo ser útil. «Y las velas deberían seguir el perímetro del pastel para que se vean mejor en las fotos». Fue entonces cuando sucedió. Lucía dejó el encendedor sobre la mesa con un golpe seco. Su rostro se tensó, y delante de todos, niños, padres, amigos, mis nietos, dijo aquellas palabras. «Papá, eres viejo y solo sirves para cuidar niños. Ni siquiera para eso últimamente. Déjame organizar la fiesta como yo sé». El silencio cayó como una losa. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miguel miró a su esposa con sorpresa y desaprobación. Algunos invitados bajaron la vista, incómodos, pero lo peor fue ver la expresión de Joaquín, confusión y dolor en su rostro infantil. No dije nada, no podía. Las palabras se habían quedado atascadas en algún lugar entre mi corazón herido y mi garganta. Simplemente asentí. Me di la vuelta con toda la dignidad que pude reunir y caminé hacia la casa. Me encerré en el baño. Mis manos temblaban,
Me miré al espejo, el mismo hombre de ayer, pero con una herida invisible y profunda. ¿Era así como me veía mi hija? ¿Un viejo inútil cuya única función era hacer de niñera gratuita? Respiré hondo varias veces, intentando calmarme. No era momento de hacer una escena, era el cumpleaños de Joaquín y no permitiría que mi dolor empañara su día especial. Cuando me sentí capaz de componer una sonrisa, salí y volví al jardín. La fiesta continuaba, pero algo había cambiado. Había una tensión en el aire. Lucía evitaba mirarme directamente. Miguel, en cambio, se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto silencioso de apoyo. «Va a soplar las velas», me dijo en voz baja. «Debería estar cerca de él». Me coloqué junto a Joaquín. Cantamos El cumpleaños feliz, y cuando terminó, antes de soplar, mi nieto se giró hacia mí. «Pide un deseo conmigo, abuelito», susurró. Y los dos soplamos juntos, apagando las 11 llamas de un solo aliento. Los aplausos estallaron, rompiendo momentáneamente la incomodidad. Lucía procedió a cortar la tarta y yo me ofrecí a repartir los platos. Trabajamos en un silencio tenso, evitando el contacto visual. Cuando llegó el momento de los regalos, me quedé a un lado. Joaquín recibió videojuegos, libros, ropa, deportiva, con la emoción propia de su edad. Finalmente le tendí mi paquete azul. «Este es de mi parte, campeón», dije con voz que intentaba sonar firme. Sus ojos brillaron al desenvolverlo. El ajedrez quedó expuesto a la vista de todos, sus piezas talladas reflejando la luz del sol de la tarde. Un murmullo de admiración recorrió el grupo. «Abuelito, es increíble», exclamó Joaquín, examinando cada pieza con asombro. «¿Lo hiciste tú? ¿Para mí?» «Cada pieza», confirmé, sintiendo un nudo en la garganta. «Para que aprendas. Y a jugar como me prometiste. Es el mejor regalo de todos», declaró, abrazándome con fuerza. Por encima de su cabeza vi la expresión de Lucía, una mezcla de vergüenza y algo más que no supe identificar. La fiesta terminó al anochecer. Los invitados se fueron marchando, agradeciendo la hospitalidad. Cuando solo quedábamos la familia, comenzó la limpieza. Trabajamos todos en ello, Miguel recogiendo basura, los niños guardando juguetes, Lucía y yo ordenando la cocina. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de palabras no dichas. Finalmente, cuando guardábamos los últimos platos, ella habló. «Papá, sobre lo que dije antes, estaba estresada. No lo decía en serio». La miré. Mi hija, mi Lucía, la niña que una vez llevé sobre mis hombros, a quien enseñé a montar en bicicleta, por quien sacrifiqué sueños y descanso. Ahora una mujer exitosa, madre de 2 hijos maravillosos. Y aún así, en ese momento no la reconocí. Las palabras que salen en momentos de estrés son las más sinceras, hija, respondí con calma. No te preocupes, entiendo más de lo que crees. «No, no entiendes», insistió, pero sin convicción. «Ha sido un comentario desafortunado». «¿Sabes que te valoro?», asentí, no queriendo prolongar la conversación. «Claro, ya está olvidado». Pero mientras terminábamos de limpiar, mientras veía a mi familia prepararse para marcharse, mientras besaba a mis nietos prometiéndoles que los vería el lunes después de la escuela, supe que nada estaba olvidado. Y más importante, supe que nada volvería a ser igual. Esa noche, sentado solo en mi sillón, con la casa nuevamente silenciosa, tomé una decisión. Mañana mismo llamaría a mi viejo amigo Héctor, abogado jubilado. Era hora de revisar mi testamento. El domingo amaneció gris, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Dormí poco, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Lucía. Más doloroso que el comentario en sí fue darme cuenta de que, quizás, llevaba tiempo pensándolo. No había sido un arranque momentáneo, sino la expresión de un sentimiento arraigado. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café y me senté en la cocina con el teléfono frente a mí. Eran apenas las 8, demasiado pronto para llamar a Héctor, pero necesitaba ordenar mis pensamientos.
Sobre la mesa había quedado el álbum de fotos que habíamos estado viendo con los niños días atrás. Lo abrí distraídamente. Allí estábamos, Carmen y yo, jóvenes y sonrientes, sosteniendo a una Lucía recién nacida. Otra foto. Lucía en su primer día de escuela, con uniforme impecable y 2 trenzas, agarrando mi mano con fuerza. Su graduación de la universidad, con Carmen y yo flanqueándola, orgullosos como pavos reales. Su boda con Miguel, ella radiante, en su vestido blanco, yo con los ojos brillantes de emoción al entregarla en el altar, una vida entera dedicada a ella. Sin arrepentimientos, porque así lo elegí. El amor de un padre no espera retribución, pero el respeto es otra cosa. A las 10 en punto, marqué el número de Héctor. Contestó al tercer timbre. Ernesto, viejo amigo, qué sorpresa, tan agradable. Su voz sonaba afable como siempre. Héctor y yo nos conocíamos desde la infancia, crecimos en el mismo barrio, aunque nuestros caminos profesionales fueron muy diferentes. Héctor, necesito tu consejo. ¿Podríamos vernos hoy? Debió notar algo en mi tono, porque no hizo preguntas. Claro, ¿te parece bien en el café de siempre a las 12? Perfecto. Gracias, amigo. El Café Central era nuestro punto de encuentro habitual, un establecimiento antiguo que había sobrevivido a las modernas cadenas de cafeterías, con mesas, de madera gastada y camareros que conocían a los clientes habituales por su nombre. Llegué primero y pedí un café solo, mientras esperaba. Héctor apareció puntual, como era su costumbre, alto, delgado, con un bastón que usaba más por estilo que por necesidad, según él mismo decía. Nos dimos un abrazo afectuoso antes de sentarnos. Te veo preocupado, Ernesto, dijo sin preámbulos después de pedir un café con leche. ¿Qué ocurre? Le conté todo, la fiesta, las palabras de Lucía, mi noche de insomnio, mi decisión. Héctor escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos agudos, fijos en mí. ¿Estás seguro de que quieres cambiar tu testamento?, preguntó finalmente. Las palabras dichas en un momento de tensión pueden doler, pero merecen una decisión tan drástica. No es solo por ayer, Héctor, respondí, revolviendo mi café ya frío. Es por un patrón que he estado notando. La forma en que me habla, como si fuera un niño o un empleado incompetente. La manera en que da por sentado mi tiempo, mi casa, mi disposición para cuidar a los niños. No es que me queje de estar con mis nietos, los amo, pero siento que he pasado de ser su padre a ser una herramienta conveniente. Héctor asintió comprensivamente. ¿Y qué estás pensando exactamente? Quiero dejar la casa y la mayor parte de mis ahorros a Joaquín y Valentina en un fideicomiso hasta que cumplan 25 años. Dejaré algo para Lucía, por supuesto, pero no todo como estaba previsto, y quiero que tú seas el albacea. Mi amigo se reclinó en su silla pensativo. Legalmente, es perfectamente posible. Es tu patrimonio, puedes disponer de él como desees. Pero, ¿has considerado hablar primero con Lucía? Explicarle cómo te sientes. ¿Para qué? Para que me diga que estoy exagerando, que soy un viejo susceptible, o peor, para que cambie su comportamiento por miedo a perder la herencia. No, Héctor, prefiero el valor del silencio, que mis acciones hablen por mí. Entiendo, dijo con un suspiro. Si esa es tu decisión, te ayudaré. Pasaré por mi despacho a recoger los documentos necesarios y esta tarde iré a tu casa. Mientras, tanto piénsalo bien. Las decisiones tomadas en caliente suelen ser las que más lamentamos. Nos despedimos con otro abrazo. Caminé sin prisa hacia casa, reflexionando sobre su consejo. ¿Estaba actuando precipitadamente? Quizás, pero también sentía que era hora de establecer ciertos límites, de reclamar un respeto que parecía haberse diluido con los años. Al llegar a casa, me sorprendió encontrar el coche de Lucía aparcado frente a la entrada. No la esperaba hoy. Respiré hondo antes de abrir la puerta. La encontré en la sala, sentada en el sofá, con aspecto nervioso. Se levantó en cuanto me vio,
Papá necesitaba verte, dijo, retorciendo un pañuelo entre las manos. Sobre lo de ayer, no he podido dormir pensando en ello. No es necesario, Lucía, respondí colgando mi chaqueta. Ya te dije que está olvidado. No, no lo está. Lo veo en tus ojos. Te herí profundamente y lo lamento. No hay excusa para... Lo que dije. Me senté en mi sillón. Ella volvió al sofá. Había entre nosotros una distancia que iba más allá de lo físico. ¿Por qué lo dijiste entonces? Pregunté con calma. Desvió la mirada hacia la ventana donde el día seguía gris y amenazando lluvia. No lo sé. Estaba estresada con la fiesta, queriendo que todo fuera perfecto. Y tú siempre pareces tan seguro, tan capaz. A veces me hace sentir inadecuada, como si nunca pudiera estar a tu altura. La miré con sorpresa. Nunca habría imaginado que mi hija, tan exitosa, tan organizada, pudiera sentir algo así. Yo siempre he estado orgulloso de ti, Lucía. Desde el día en que naciste, todo lo que he hecho ha sido para apoyarte, no para competir contigo. Lo sé, dijo con los ojos húmedos, y te lo agradezco, pero a veces creo que dependo demasiado de ti para cuidar a los niños, para mantener esta casa donde venimos cada fin de semana, para ser el pilar que todos necesitamos. Y me asusta pensar qué pasará cuando... No terminó la frase, pero no hacía falta, cuando yo ya no esté. El pensamiento que todos evitamos, pero que siempre está presente. Hija, todos envejecemos. Es ley de vida. Pero mientras estoy aquí, soy más que una niñera o un banco de favores. Soy un hombre con experiencia, con opiniones, con deseos propios. Y necesito ser tratado como tal. Ella asintió, las lágrimas rodando ya por sus mejillas. Lo sé, papá, y te prometo que cambiaré. Te lo prometo. Nos abrazamos y por un momento sentí que volvíamos a conectar, como antes. Pero algo en mí seguía alerta, cauteloso. Las promesas son fáciles, los hábitos arraigados, difíciles de cambiar. ¿Querrías quedarte a almorzar? Ofrecí. Tenía pensado hacer un guiso, como los que le gustaban a tu madre. Lucía sonrió, secándose. Las lágrimas, me encantaría. Y si quieres, puedo ayudarte. Pasamos las siguientes horas cocinando juntos, recordando anécdotas de cuando ella era pequeña, de Carmen y sus recetas infalibles. Fue un tiempo agradable, sin tensiones, casi como antes. Después del almuerzo, mientras lavábamos los platos, sonó mi teléfono. Era Héctor. Estaré en tu casa en una hora, dijo. ¿Sigue en pie nuestro acuerdo? Miré a Lucía, que tarareaba una canción mientras secaba un vaso, ajena a la conversación. Sí, respondí en voz baja. Te espero. Cuando colgué, Lucía me miró con curiosidad. ¿Quién era papá? Héctor, un viejo amigo. Vendrá a visitarme. ¿Qué? Bien, hace tiempo que no lo veo, respondió alegremente. ¿Te importa si me quedo a saludarlo? Dudé un momento. No había previsto que Lucía estuviera presente durante mi reunión con Héctor, pero quizás era mejor así, mantener la naturalidad, no despertar sospechas. Claro, quédate si quieres. Cuando Héctor llegó, los tres conversamos amigablemente en la sala. Mi amigo, percibiendo la situación, no mencionó el propósito real de su visita. Hablamos del tiempo, de política, de los viejos tiempos. Lucía recordó con cariño cómo Héctor le había regalado su primer libro de leyes, despertando su interés por el mundo empresarial. Finalmente, después de un par de horas, Lucía miró su reloj. Tengo que irme. Prometí a Miguel que no llegaría tarde. Tienen invitados para cenar. Se levantó, besó mi mejilla y estrechó la mano de Héctor. Ha sido un placer verte. Venid a casa cualquier día. A los dos os sentaría bien un cambio de aires. Cuando la puerta se cerró tras ella, Héctor sacó de su maletín un sobre. Los documentos están aquí, dijo extendiéndolo sobre la mesa. ¿Estás seguro, Ernesto? Parecéis haber tenido un buen día juntos. Tomé los papeles y los miré detenidamente. Mi nueva voluntad, escrita en términos legales y claros. Denostan mayor parte de mi patrimonio para mis nietos, una suma menor para Lucía, Héctor como albacea. Sí,
Estoy seguro, respondí finalmente, firmando cada hoja. Un buen día no borra años de patrones. ¿Y si me equivoco? Si Lucía realmente cambia su actitud hacia mí, siempre puedo modificarlo de nuevo. Héctor asintió, tomando los documentos firmados y guardándolos cuidadosamente en su maletín. Tendrías que haberme visto como abogado en activo, bromeó. Era mucho más intimidante con mi toga. Después de que Héctor se marchara, me quedé solo en la sala, contemplando lo que acababa de hacer. No sentía remordimiento, sino una extraña sensación de libertad. Por primera vez, en mucho tiempo, había tomado una decisión pensando únicamente en mí mismo, en mis sentimientos, en mi dignidad. Era un pequeño acto de rebelión silenciosa contra años de conformidad. Esa noche, mientras preparaba la ropa para el día siguiente, lunes, día de recoger a los niños del colegio, me pregunté cómo sería mi relación con Lucía a partir de ahora. ¿Realmente cambiaría su actitud hacia mí? ¿O volveríamos pronto a los viejos patrones? Solo el tiempo lo diría. Y el tiempo era algo que, a mis 74 años, había aprendido a valorar más que cualquier otra cosa. Las semanas siguientes transcurrieron con una normalidad aparente. Cada día recogía a Joaquín y Valentina del colegio, les preparaba la merienda, les ayudaba con los deberes. Lucía llegaba puntual a recogerlos y noté ciertos cambios sutiles en su comportamiento. Me preguntaba más por mi día, se interesaba por mis opiniones, me consultaba antes de tomar decisiones que afectaban mi rutina. Papá, estamos pensando en apuntar a Joaquín a clases de ajedrez los miércoles, me comentó una tarde. ¿Te parece bien? Sería después del colegio, así que tendrías que llevarlo. Por supuesto, respondí, complacido tanto por la consulta como por el interés de mi nieto en el juego que le había regalado. Me encantaría. Podríamos ir juntos, y mientras él está en clase, Valentina y yo podríamos visitar la biblioteca cercana. Le encantan los cuentos. Es una idea estupenda, sonrió Lucía. Gracias, papá. No sé qué haríamos sin ti. Esta vez, la frase sonó sincera, no como un reconocimiento automático de mis servicios. Sonreí, queriendo creer que algo había cambiado realmente. Sin embargo, seguía habiendo momentos que me recordaban nuestra conversación pendiente, la brecha que aún existía entre nosotros. Como cuando Lucía inspeccionaba la mochila de Valentina y fruncía el ceño. «Papá, te he dicho que su botella de agua tiene que estar siempre llena», decía, con ese tono de maestra regañando a un alumno despistado. «Y estos calcetines no combinan con su uniforme». Me mordía la lengua, respiraba hondo y me recordaba a mí mismo que los cambios llevan tiempo. Que Roma no se construyó en un día. Un sábado, durante la cena familiar en casa de Lucía, surgió un tema inesperado. Miguel había recibido una oferta para un proyecto importante en otra ciudad, a unos 200 kilómetros de distancia. Sería por 6 meses, explicaba entusiasmado. Un complejo residencial ecológico, justamente el tipo de arquitectura que siempre he querido desarrollar. Y la paga es excelente. Es una gran oportunidad, cariño, dijo Lucía, aunque noté cierta reserva en su voz. Pero ¿cómo lo haríamos con los niños? Si tú estás lejos toda la semana. Las miradas de ambos se dirigieron hacia mí y entendí inmediatamente lo que estaban pensando. Podrías mudarte temporalmente a casa de papá, sugirió Miguel, verbalizando lo que ya flotaba en el aire. Hay espacio de sobra. Los niños estarían cerca de su colegio y no estaría sola con toda la carga. Me mantuve en silencio, esperando. Esta vez quería que Lucía preguntara, no que asumiera. «¿Qué opinas, papá?», dijo finalmente, mirándome con esos ojos tan parecidos a los de Carmen. «¿Te parecería bien que invadamos tu espacio por unos meses? Entiendo perfectamente si prefieres tu tranquilidad». Sonreí apreciando el gesto. Era una pregunta real, no una imposición disfrazada de consulta. «Mi casa siempre ha sido vuestra casa», respondí con sinceridad. «Me encantaría teneros. La casa es grande y, a decir verdad, a veces resulta demasiado silenciosa».
Los niños saltaron de alegría al escuchar la noticia. Joaquín comenzó inmediatamente a planear cómo reorganizaríamos su ajedrez gigante en el jardín, y Valentina pidió permiso para traer a su coneja Nube. Así fue como, 2 semanas después, mi casa volvió a llenarse de vida. Lucía y los niños ocuparon las habitaciones del piso superior, mientras yo mantenía mi dormitorio en la planta baja junto a mi pequeño despacho. La rutina cambió. Ahora desayunábamos juntos cada mañana, compartíamos cenas todas las noches y los fines de semana se convertían en maratones de juegos de mesa, películas y excursiones al parque cercano. Para mi sorpresa, la convivencia resultó más agradable de lo que esperaba. Lucía se mostraba respetuosa con mis espacios y mis rutinas. Los niños, felices de estar constantemente con su abuelo, llenaban la casa de risas y energía. Y yo redescubrí el placer de compartir mi día a día con mi familia, de ver crecer a mis nietos en tiempo real, no solo en visitas programadas. Una noche, después de acostar a los niños, Lucía se sentó conmigo en el porche. Era una de esas noches tibias de finales de primavera, con un cielo despejado salpicado de estrellas. Compartimos un silencio cómodo, cada uno con su taza de té. «Papá», dijo finalmente, su voz suave en la quietud de la noche, «quiero agradecerte, no solo por acogernos estos meses, sino por todo». La miré, su perfil recortado contra la luz tenue que salía de la ventana. En ese momento, vi a la niña que había sido, a la mujer que era, a mi hija en todas sus etapas. «No hay nada que agradecer, Lucía. Sois mi familia». «Hay mucho que agradecer», insistió, girándose para mirarme directamente. «He estado reflexionando sobre nuestra relación, sobre cómo te he tratado estos últimos años, y me avergüenzo. Te he dado por sentado, te he tratado como un recurso disponible, no como a mi padre, como el hombre que sacrificó tanto por mí». Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve en silencio, permitiéndole continuar. Lo que dije en la fiesta de Joaquín fue imperdonable, pero también fue un despertar. Me hizo darme cuenta de lo injusta que he sido, de cómo he permitido que el estrés y las prisas de mi vida me hicieran olvidar lo más importante, el respeto y el amor hacia quien me dio la vida. Tomó mi mano entre las suyas y noté que temblaba. Ligeramente. «Estoy intentando cambiar, papá, de verdad. Y no porque quiera algo de ti, no por tu casa o tu dinero o tu tiempo, sino porque te quiero y porque quiero ser el ejemplo que mis hijos necesitan. Quiero que vean cómo se trata a un padre con amor y respeto». Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no las oculté. No había vergüenza en la emoción, en sentirse conmovido por las palabras sinceras de una hija. «Te creo, Lucía», dije finalmente, «y te perdono. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de los que no nos sentimos orgullosos. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos». Nos abrazamos bajo el cielo estrellado, sellando una especie de pacto tácito, un nuevo comienzo para nuestra relación, basado en el respeto mutuo y la comprensión. Los meses siguientes fueron de redescubrimiento. Lucía y yo establecimos nuevas dinámicas, nuevos rituales. Los domingos por la mañana cocinábamos juntos, recreando las recetas de Carmen. Los martes por la tarde, mientras los niños estaban en sus actividades extraescolares, nos sentábamos a tomar café y hablar de todo y de nada, como dos adultos que se aprecian y se respetan. Descubrí facetas de mi hija que había olvidado o nunca había notado. Su sentido del humor cuando estaba relajada, su pasión por la lectura que había heredado de mí, su habilidad para contar historias que mantenían a los niños y a mí boquiabiertos. Una tarde, mientras ordenábamos viejas fotografías que habíamos encontrado en el ático, Lucía hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿eres feliz?». La miré, intrigado por la gravedad de su tono. «¿A qué viene esa pregunta?». «Es solo que a veces me pregunto si has podido vivir la vida que querías,
si no te hemos limitado, mamá y yo, con nuestras necesidades y expectativas? Reflexioné. Un momento, repasando mentalmente mi vida, las decisiones tomadas, los caminos elegidos y los descartados. «He vivido exactamente la vida que quería, Lucía», respondí con honestidad. «Quizás no he viajado tanto como soñaba de joven, ni he aprendido todos los oficios que me intrigaban, pero tuve un trabajo honesto que disfruté, una esposa a la que amé profundamente, una hija que me llena de orgullo y ahora 2 nietos maravillosos. ¿Qué más podría pedir? ¿No hay nada que lamentases? ¿Nada que hubieras hecho diferente?» Pensé en mi testamento modificado, guardado en el despacho de Héctor. Debería mencionarlo. Era el momento. Todos tenemos pequeños arrepentimientos, caminos no tomados, que a veces nos preguntamos a dónde habrían llevado. Dije finalmente. Pero las grandes decisiones, las importantes, no las cambiaría. Cada una me ha traído hasta aquí, hasta este momento. Lucía sonrió, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Seguimos ordenando fotografías, compartiendo recuerdos, tejiendo juntos la narrativa de nuestra historia familiar. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, saqué de mi despacho el teléfono móvil que tampoco usaba y marqué el número de Héctor. «Ernesto», contestó sorprendido de recibir mi llamada a esa hora. «¿Va todo bien?» «Perfectamente», le aseguré. «Solo quería pedirte un favor. ¿Podrías preparar una nueva versión de mi testamento? Quiero volver al original, con Lucía como principal heredera». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y casi pude imaginar la sonrisa de mi amigo. «¿Estás seguro? Han pasado solo unos meses desde la última modificación». «Completamente seguro. Las cosas han cambiado, o mejor dicho, han vuelto a su cauce natural». «Me alegro, Ernesto. Pasaré por tu casa mañana con los documentos». Al colgar, me sentí en paz. Mi pequeña rebelión silenciosa había cumplido su propósito, aunque Lucía nunca llegara a saberlo. A veces, las acciones que no se ven son las que más impacto tienen, y a veces, el simple acto de reclamar nuestra dignidad es suficiente para cambiar el rumbo de las relaciones. El tiempo pasa de forma extraña cuando se es mayor. Los días pueden arrastrarse lentamente, especialmente cuando el cuerpo no responde como solía, pero los meses y los años parecen acelerarse, deslizándose entre los dedos como agua. Han pasado 2 años desde aquella fiesta de cumpleaños que cambió nuestra dinámica familiar. 2 años de redescubrimiento y reconciliación. 2 años en los que he vuelto a sentirme no solo útil, sino valorado. No solo necesario, sino apreciado. Lucía y los niños volvieron a su casa después de los 6 meses que duró el proyecto de Miguel, pero nuestra relación ya no fue la misma. En lugar de verlos solo cuando necesitaban mi ayuda, establecimos visitas regulares, comidas dominicales, excursiones familiares. Me convertí en parte activa de sus vidas, no en un recurso de emergencia. Joaquín, que ahora tiene 13 años, viene cada sábado por la mañana a mi taller. Juntos hemos construido una mesa, varias cajas de madera tallada e incluso un pequeño velero que navega orgulloso en el estanque del parque. Ver sus manos jóvenes aprendiendo los movimientos que las mías han repetido durante décadas me llena de una satisfacción indescriptible. Es como si una parte de mí, la parte que ama crear con las manos, continuara en él. Valentina, con sus 10 años recién cumplidos, prefiere que le cuente historias. Se sienta a mi lado en el porche, con su cuaderno de dibujo, y me pide que le hable de mi infancia, de cómo era el mundo en los tiempos antiguos, como ella dice con esa mezcla de curiosidad y candor propia de su edad. A veces dibuja lo que le cuento y sus ilustraciones, llenas de color y movimiento, dan nueva vida a mis recuerdos. Lucía y Miguel también han cambiado su forma de relacionarse conmigo. Ya no soy solo el abuelo de los niños o el padre de Bidé.
Lucía, sino Ernesto, un hombre con experiencias, opiniones y deseos propios. Me consultan sobre decisiones importantes, me invitan a eventos, me incluyen en conversaciones sobre temas actuales sin asumir que no entenderé o no me interesarán por mi edad. Esta mañana, mientras desayunaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era Lucía. Buenos días, papá. ¿Te pillo en mal momento? Para nada, hija. Estaba terminando el desayuno. Tengo una proposición que hacerte, dijo, y noté la emoción contenida en su voz. ¿Recuerdas ese terreno que heredaste de tu padre, en las afueras? Claro que sí, respondí intrigado. El terreno, una parcela de buen tamaño pero alejada de la ciudad, había permanecido sin uso durante décadas. Mi padre lo compró como inversión, pero nunca llegó a construir en él. ¿Qué pasa con él? Miguel ha estado diseñando una casa familiar, un proyecto personal, y pensamos que ese terreno sería perfecto. Tiene espacio suficiente para una casa principal y una casa anexa independiente. ¿Una casa anexa? Para ti, papá, explicó, y casi pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Siempre has dicho que te gustaría vivir en el campo cuando fueras más mayor, rodeado de naturaleza. La casa principal sería para nosotros y la anexa para ti, pero conectadas por un patio común. Así estaríamos cerca, pero cada uno con su independencia. Los niños podrían crecer con más espacio, tú tendrías tu tranquilidad pero sin estar solo. ¿Qué te parece? Me quedé momentáneamente sin palabras, conmovido por la propuesta. Era un gesto que reflejaba perfectamente el nuevo equilibrio que habíamos encontrado. Cercanía con respeto, unión con independencia. Me parece una idea maravillosa, hija. Respondí finalmente con voz ligeramente temblorosa. Genial, Miguel. Tiene unos bocetos preliminares. ¿Podemos pasar esta tarde a enseñártelos? Queremos tu opinión antes de seguir adelante. Por supuesto. Los espero para merendar. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín que Carmen plantó y que yo he mantenido todos estos años. La idea de mudarme, de dejar esta casa llena de recuerdos, debería producirme ansiedad. Sin embargo, sentí una oleada de expectación, de renovada ilusión, un nuevo capítulo, una nueva aventura, rodeado de mi familia, pero manteniendo mi espacio propio. Después de lavar los platos, entré en mi despacho y abrí el cajón, donde guardo los documentos importantes. Entre ellos estaba la última versión de mi testamento, firmada hace casi 2 años, cuando decidí que Lucía había recuperado mi confianza. No me arrepiento de aquel cambio de opinión. Al contrario, me alegra haber tomado esa decisión cuando nuestra relación ya se había reconducido, cuando el gesto no podía ser interpretado como una compra de afecto o una rendición por mi parte. Mi patrimonio no es vasto, pero tampoco despreciable. La casa, que valdría una buena suma si decidimos venderla para financiar parte del nuevo proyecto, mis ahorros de toda una vida, el terreno en cuestión y algunos objetos de valor sentimental y material. Todo volverá a manos de Lucía cuando yo falte, y confío plenamente en que ella lo administrará con sabiduría, pensando también en el futuro de Joaquín y Valentina. Pero mi verdadero legado, me doy cuenta ahora, no está en los bienes materiales que dejaré. Está en las lecciones aprendidas, en los valores transmitidos, en los recuerdos compartidos. Está en la forma en que nos hemos redescubierto como familia, en cómo hemos aprendido a respetarnos mutuamente como individuos. Está también en ese momento de dignidad recuperada, cuando decidí poner un límite, cuando establecí que, pese a mi edad, merecía el mismo respeto que cualquier adulto. No fue una batalla abierta, no hubo gritos ni ultimátums. Fue un acto silencioso de autoafirmación. Y funcionó. Esa tarde, mientras esperaba la visita de mi familia, saqué las herramientas de carpintería y me puse a trabajar en un pequeño proyecto que tenía en mente desde hace tiempo. Una caja de madera con compartimentos, donde guardar los juegos de mesa que tanto disfrutamos en familia. La tallé con figuras geométricas entrelazadas,
símbolo de nuestras vidas conectadas, pero diferenciadas. Cuando llegaron, los niños corrieron a abrazarme como siempre. Lucía me besó en la mejilla y Miguel estrechó mi mano con ese respeto cálido que siempre ha mostrado hacia mí. Sobre la mesa de la sala extendió los planos preliminares del proyecto. 2 casas, similares en estilo pero de tamaños diferentes, unidas por un patio común con un gran árbol en el centro. ¿Qué te parece, abuelito?, preguntó Joaquín entusiasmado. Viviremos todos juntos pero separados. Me parece perfecto, respondí estudiando los detalles. Aunque me gustaría sugerir algunas modificaciones en la casa anexa, ¿podríamos incluir un pequeño taller para seguir con nuestros proyectos de carpintería? Por supuesto, sonrió Miguel. De hecho, ya había pensado en ello. Señaló un espacio junto a la casa pequeña. Aquí podríamos construir un taller con buena luz natural y un huerto, añadió Valentina, para que el abuelito plante tomates como los que tenía la abuelita Carmen. Y un huerto, asintió Miguel, haciendo una anotación en el plano. Mientras los veía planificar con ilusión nuestro futuro compartido, sentí una profunda gratitud por mi vida, con sus altibajos, por mi familia, con sus imperfecciones y su capacidad de crecimiento. Por ese momento de dignidad recuperada que, aunque doloroso entonces, había sembrado la semilla de una relación más sana y equilibrada. Pensé en Carmen y casi pude sentir su presencia a mi lado, asintiendo en silencio. Ella, que siempre me animó a valerme por mí mismo, que nunca me vio como viejo, sino como el compañero que envejecía junto a ella con gracia y propósito. Ella habría estado orgullosa de mí, de nosotros, de la familia que seguíamos construyendo en su ausencia. A los 76 años, con un cuerpo que ya no responde como antes, pero con una mente clara y un corazón lleno, sé que todavía tengo mucho que ofrecer, no solo como cuidador de niños, aunque disfruto enormemente de ese papel, sino como padre, abuelo, amigo, consejero, como guardián de historias familiares y creador de nuevos recuerdos. Abuelo, dijo Joaquín, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Has terminado la caja que estabas haciendo? ¿La que me dijiste que era una sorpresa? Sonreí, recordando el proyecto, casi finalizado, que descansaba en mi taller. Casi campeón. Solo faltan algunos detalles. ¿Quieres ayudarme a terminarla este fin de semana? Sus ojos brillaron como solo pueden brillar los de un niño cuando se siente valorado e incluido. Claro que sí. ¿Podré usar la sierra? Bajo mi supervisión, accedí, intercambiando una mirada cómplice con Lucía, que asintió, confiando en mi criterio. Esa noche, después de que se marcharan con la promesa de volver el domingo para seguir planificando nuestro proyecto conjunto, me senté en el porche con una taza de té. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad, y la brisa suave traía aromas de jazmín y tierra húmeda. Pensé en ese momento en la fiesta de Joaquín, hace 2 años, cuando las palabras hirientes de Lucía me hicieron cuestionar mi lugar en la familia. Eres viejo y solo sirves para cuidar niños. Palabras que entonces me atravesaron como cuchillos, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo y los cambios que habían provocado, veía casi como una bendición disfrazada. Porque sí, soy viejo. Es un hecho inevitable, no un insulto. Los años pasan para todos. Y sí, disfruto cuidando niños, especialmente a mis nietos. Pero también soy mucho más que eso. Soy un hombre con historias que contar, con habilidades que transmitir, con amor que compartir. Y el respeto, esa moneda tan valiosa en las relaciones humanas, no se otorga automáticamente. A veces hay que reclamarlo. A veces, incluso cuando duele, hay que establecer límites claros sobre cómo queremos ser tratados. Mi pequeña rebelión silenciosa, aquel testamento modificado que Lucía nunca supo, fue mi forma de reclamar ese respeto. No importa que al final decidiera revertirlo. Lo importante fue el acto en sí, la decisión de no permitir que mi edad o mi rol de abuelo cuidador me definieran completamente o disminuyeran mi valor como persona.
Mientras el té se enfriaba entre mis manos, sentí una profunda paz. El legado que dejaré no se medirá en propiedades o dinero, sino en momentos compartidos, en lecciones aprendidas, en el amor que he dado y recibido. Y también en esa lección silenciosa sobre la dignidad y el respeto, que espero que Joaquín y Valentina hayan absorbido sin siquiera darse cuenta. Porque al final, lo que realmente importa no es cuántos años vivimos, sino cómo los vivimos. No es cuánto poseemos, sino cuánto amamos y somos amados. No es cuánto poder tenemos sobre otros, sino cuánto respeto generamos con nuestras acciones. Y yo, Ernesto González, carpintero jubilado, viudo, padre, abuelo, a mis 76 años, puedo decir con orgullo que he vivido una vida rica en todo lo que realmente importa. Una vida que, lejos de acabarse, sigue ofreciéndome nuevos comienzos, nuevas alegrías, nuevos desafíos, porque ser viejo no es ser inútil, es ser un árbol con raíces profundas, capaz de ofrecer sombra, refugio y sabiduría a quienes nos rodean. Es ser un libro con muchas páginas ya escritas, pero también con páginas en blanco, esperando nuevas historias. Y yo tengo muchas páginas aún por escribir, muchas historias por vivir y compartir, muchos muebles por construir, muchos consejos por dar, muchos abrazos por recibir y ofrecer. La noche es tranquila, pero mi corazón late con renovada energía. Mañana será otro día, un día más en esta aventura que llamamos vida, y estoy listo para vivirlo plenamente, con dignidad, con propósito, con la certeza de que a cualquier edad uno puede reclamar su lugar en el mundo.